Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de la Red de Aprendizaje y Saberes. Como saben, el día de hoy tenemos una nueva sesión que se titula Implementación de medidas SABE en los sistemas agroforestales, el caso del semidesierto de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Antes que nada, les comunico que esta sesión va a ser grabada y les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. El objetivo general es exponer el trabajo que se está realizando en el estado de Puebla en el marco del proyecto Saberes para adaptarse al cambio climático mediante la implementación de medidas de adaptación basada en ecosistemas. Como saben, hacemos lectura de nuestra agenda. La bienvenida y presentación del ponente está a cargo de un servidor. La exposición va a ser a cargo del doctor Javier Cruz. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas a cargo de nuestra compañera Rebeca Lomelí. Tenemos nuestra despedida a cargo nuevamente de un servidor y tenemos la evaluación de la sesión por parte de mi compañera Daniela Esteban. Vamos a dar lectura a la semblanza del doctor Javier Cruz Loaesa. Él nació en Santana, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es maestro en estrategia agroempresarial por el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Doctor en Ciencias Agrarias por el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Realizó su estancia doctoral en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido consultor independiente para el ICA en el proyecto Saberes, consultor para el GAM Consultores en la planificación a nivel de paisaje en el estado de Chiapas para el proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles de Nature Conservancy y consultor en el análisis regional del sistema de mercado de la cadena de valor de maguey y mezcal en Oaxaca por Heifer International México. Es extensionista para la Zagarpa con productores del suelo y de conservación en la Ciudad de México, promotor de desarrollo humano empresarial en Atlacomulco, Estado de México, promotor de huertos comestibles en la Ciudad de México y responsable de la producción de agave mezcalero para productores de valles centrales en el estado de Oaxaca. Actualmente es cátedra Comecit en el Colegio de Postgraduados con el proyecto Modelo Colaborativo de Innovación Rural para la transferencia de tecnología y saberes ancestrales para poblaciones del sector agroalimentario. Sus líneas de especialización son huertos comestibles, agricultura urbana, agricultura regenerativa, transferencia de tecnología, modelos de negocios, red de valor, sucesión generacional en negocios agropecuarios. Pues le agradezco mucho su participación al doctor y pues sin más, pues le dejamos la palabra y adelante con su presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, estimado José Avendaño. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican si se ve. Sí, Padrísimo. Ahí está. ya está. Ok, listo. Bien, pues buenos días a todos. Vamos a compartir parte de las experiencias que hemos trabajado en la zona de la biosfera, la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, prácticamente en la implementación de las AVE, ¿no? En sistemas agroforestales. Bien, pues bueno, entonces voy a iniciar comentándoles o compartiendo con ustedes cuál es el objetivo de Saberes, ¿no? Pues prácticamente Saberes tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones y de los pequeños productores rurales para adaptarse en los sistemas productivos y su territorio frente a los efectos del cambio climático. Bueno, aquí prácticamente el programa Saberes tiene este enfoque de adaptación, pues prácticamente en adaptación a lo que es el cambio climático en nuestro territorio. Eh, Algo interesante aquí es que estamos trabajando con una organización que se llama Saguanecatchu, la cual está ubicada y fue seleccionada justamente por su ubicación en la Reserva de la Biosfera, pues ahí prácticamente tiene condiciones favorables para que se iniciara el proyecto. Asimismo, también esta organización se constituye en 2018, ¿sí? Y prácticamente pues está integrada por productores de Caltepec, Tehuacán y Zapotitlán. Y pues en este caso pues es una organización joven y pues resulta interesante desarrollar capacidades y habilidades en cuestión de organización y gestión y es por eso que se integró dentro de este proyecto.
Asimismo, pues la visión y misión que tiene esta organización, pues prácticamente tiene que ver con la reproducción de maguey y el enfoque de conservación de plantas nativas. Es importante indicar que también para generar empleos y cuidar el medio ambiente, ¿no? Que es prácticamente la función de la misma organización. Asimismo, pues esta organización pues ha participado en procesos de planeación territorial en el PRODETER de SADE, en este caso de SADER, y iniciativas de mantener la biodiversidad biológica y promover opciones productivas en la región, ¿no? ¿Qué se busca o qué se busca generar justamente en Zaguán y Cacho? Pues uno es reforzar el trabajo organizativo y planeación territorial. En este caso, pues llevarlos a lo que tenemos nosotros con las medidas AVE, que es adaptación basadas en ecosistemas, para poder adaptarse al cambio climático, ¿no? También se buscó fortalecer o se busca fortalecer sus prácticas productivas actuales, incorporando nuevas prácticas orientadas a lo que son el manejo de las aves, este, reconociendo que pues aparte tiene un aprovechamiento el territorio biocultural y aparte pues la misma organización que tiene experiencia en conservación, ¿no? Y asimismo también facilitar sus accesos a los mecanismos de financiamiento, que más adelante pues vamos a hablar un poquito sobre esta parte, ¿no? Bueno, en contexto, Zahualcoyotl se centra, pues se encuentra distribuido en la Reserva de la Biosfera, ese mapita que se observa, prácticamente es cómo se delimita la reserva en ese sentido. Si ven el apuntador, todo lo que está en negro, pues es el mapita delimitando a la Reserva de la Biosfera, y dentro de ese mapita, pues están nuestras comunidades que estamos atendiendo. Rosita es Atezcal, Zapotitlán, Acatepec y Tehuacán, que es el azulito, ¿no? Es importante indicar que pues, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán pues, fue declarada como Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Entonces, estamos situados en un territorio que en cierta manera pues, también tiene normativas que más adelante veremos cómo ayudan o afectan al mismo desarrollo de las aves, ¿no? Nada más como parte introductoria, tenemos para poder realizar el trabajo, pues se dividieron estas comunidades en tres microrregiones. La microrregión uno que abarca los municipios de Tehuacán, Atezcal y Zapotitlán, la región 2 que es el municipio de Zapotitlán solamente, y la microrregión 3 que es Caltepec, ¿no? Ahí también podemos observar las localidades en las que se están trabajando actualmente. Como dato importante, en estas grafiquitas que les estoy mostrando, de izquierda a derecha, se puede observar cómo ha evolucionado el tiempo, o en este caso, la temperatura en los tres municipios, desde 1979 hasta el 2025. Nos damos cuenta que conforme va llegando al 2015, 2011, pues nuestras líneas están punteando más, bueno, se están volviendo más rojitas. Eso indica que pues el calor o la temperatura va hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos un problema justamente de cambio climático. Las temperaturas no tienen una estabilidad, y prácticamente pues se está incrementando la temperatura en las comunidades. Y eso, si nosotros lo relacionamos con las precipitaciones en este caso de las localidades donde se está interviniendo, pues vemos prácticamente que existieron periodos bastante prolongados de sequía. Por ejemplo, ahí tenemos en el caso de Zapotitlán, es donde más afecta el problema de la lluvia. En los últimos, por ejemplo, del 2022 y el 2023, prácticamente fue una temporada muy seca. Y en el 2024, pues bueno, se empiezan a ver algunas lluvias, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo nos beneficiaron en este programa. Sin embargo, bueno, lo interesante de este primer apartado es que veamos conozcamos el territorio en cierta manera y veamos la complejidad con la que estamos trabajando, ¿no? Es importante también definir, antes de entrar ya en el proceso de cómo implementar la medida AVE, pues qué es una medida AVE, ¿no?
En este caso hay autores que están definiendo esto. Prácticamente una vez se define como el uso de la biodiversidad y los servicios que proveen los ecosistemas como parte de una estrategia general de adaptación para ayudar a a las personas a adaptarse a los impactos adversos al cambio climático. Esa es una parte, ¿no? Y pues ahí, por ejemplo, dan algunos ejemplos de la protección de los hábitats costeros como los manglares, ¿no? Prácticamente, si nosotros vemos o justamente entendemos este pequeño concepto, pues tenemos un concepto interesante que es biodiversidad y algo interesante que son estos servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría pasar, ¿qué son esos servicios ecosistémicos? Pues no es otra cosa más que todos los beneficios que la naturaleza nos brinda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues se desarrollan en cuatro bloques, uno que son los culturales, con sus subbloques, los de aprovizamiento, prácticamente que es alimentos, materias primas, recursos medicinales, agua potable, la regulación, que tiene mucho que ver con esta parte de la regulación del agua, la regulación del suelo, y la parte, la de sostenimiento, ¿no? Que son los ciclos de los nutrientes, la fotosíntesis y la formación del suelo. Entonces, aquí prácticamente para no encajonarnos en un solo concepto, pues prácticamente es entender que tenemos que regresar a lo que realmente se hacía anteriormente, ¿no? Con nuestros abuelos. Ellos entendían muy bien estos conceptos de lo que es el ave, inclusive en la microrregión o en las localidades, bueno, sí que en las comunidades donde estamos insertados, pues se logra ver un una técnica que se llama coachustle, que es prácticamente piedras acomodadas para evitar la erosión y eso pues no es de ahora, ¿no? Eso viene desde ahora sí que los abuelos, que prácticamente ellos los hacían por conciencia, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos buscando desarrollar también nosotros al implementar las medidas, ¿sabe? Bueno, les presento parte del territorio. Es algo bastante interesante. Cuando se llega al territorio, uno puede apreciar la imagen del lado derecho. Ve uno cómo la escorrentía de la lluvia pues puede ser tan intensa que pues prácticamente erosiona todo. Cuando yo llegué a la localidad, pues prácticamente me espanté en el sentido de que pues no había agua. Prácticamente todos te dicen no hay agua. Sin embargo, las temporadas de lluvia pues es muy abundante. El problema está en cómo detenemos esa agua, ¿no? Entonces, más adelante ahorita vamos a ver cómo se implementa esta ave. Por una parte, de acuerdo a la experiencia que se ha desarrollado ahí, puedo indicar que existen dos criterios. Un criterio que es técnico-metodológico, que eso prácticamente te lo desarrollan la universidad o las instituciones, ¿no? Te dicen cómo tienes que hacerlo y eso hay que construirlo con la comunidad para que sea propia la comunidad de ese mismo enfoque, ¿no? Y otro aspecto que es muy importante, que eso ya depende de quien lo ejecuta, tiene que ver con los aspectos socioemocionales. O sea, tú tienes que ser parte de una comunidad y te tienes que identificar con la comunidad. De lo contrario, pues no tiene un vínculo, ¿no? Sino se vuelve así como que hago como que voy a hacer alguna acción, pero realmente no trabajo en lo que tengo que desarrollar. Con respecto a los criterios técnicos metodológicos, pues el ICA tiene bien desarrollado ya un sistema, una estructura metodológica, donde pues primero hay que reconocer el territorio, como lo que ya habíamos compartido anteriormente. Se trabaja con la gente sobre la percepción del cambio climático y sus impactos, ¿no? Que ellos nos compartan qué es lo que viven, cómo lo sienten, cómo han evolucionado en el tiempo, ¿sí? Y posteriormente a eso se identifican las medidas AVE. O sea, no es algo que nosotros, que en cierta manera el técnico, el especialista, el doctor o quien sea, venga y diga, pues esto es lo mejor para ustedes. No, eso realmente se tiene que construir en el territorio. Y algo muy interesante es que la gente sea consciente y recuerde qué es lo que en tiempos anteriores sus abuelos realizaban o que también ellos dejaron de hacer, ¿no? Hay que también entender que pues a partir del sistema, a partir de esto, de este periodo de globalización, es interesante ver cómo pues se ha perdido también estos saberes ancestrales por la parte de la comodidad, ¿no? Que muchas veces lo confundimos con desarrollo. Eh, Interesante también dentro del mismo criterio técnico metodológico del ICA, pues tiene justamente las estrategias de implementación que también se trabaja con la gente, cómo vamos a hacer las medidas AVE, en qué momento, y algo muy interesante es que pues cuánto se requiere para realizar una medida AVE, ¿no? Que eso es parte de lo que también se saca como un diagnóstico.
Y también se construye con la misma gente lo que es el sistema de monitoreo y evaluación. Esto que es otra cosa que evaluarnos, es justamente nosotros saber dónde y cómo iniciamos, como una tipo línea base, cómo iniciamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, como que ir viendo la evolución de nuestro mismo desarrollo metodológico en las comunidades. Algo interesante es que para poder realizar esta acción, pues se construyeron grupos locales de innovación que les llaman GLIs, que es otra cosa más que el grupo donde se está desarrollando estas habilidades y para justamente generar las medidas, ¿sabe, no? Actualmente, pues ya en la región se están trabajando mesas de diálogo con instituciones de gobierno, instituciones públicas de gobierno, universidades, las mismas organizaciones de productores y los grupos locales de innovación. ¿Para qué? Para conformar una red que realmente haga visible esta necesidad que más adelante voy a compartir. Bueno, cuando llegamos a la microrregión, en este caso a la Reserva de la Biosfera, pues fuimos atendidos por justamente el director de la Reserva de la Biosfera. Nos compartió los modelos que ellos estaban implementando en su momento para poder justamente pues, cuidar, mantener, proteger a la reserva. Y pues bueno, esto es parte de lo que nosotros entendimos y fuimos compartiendo con las personas, ¿no? Llevar el monte a la parcela. Entonces, algo interesante es que con esa filosofía empezamos a trabajar pues muchas de las cosas que les voy a mostrar más adelante. Y se han ido adaptando algunas cosas debido a las necesidades de las mismas comunidades, ¿no? Aquí les muestro algunas fotos de cómo se fueron instalando los GLIs, cómo se fueron haciendo los talleres con la gente. Y pues algo muy interesante es que aquí aparece, hicimos un análisis con ellos sobre sus modelos productivos actuales, ¿no? Cómo están ellos produciendo, cómo es que conocer justamente la dinámica de su trabajo. Y posteriormente, pues al igual con ellos, pues se desarrolló un modelo productivo sostenible, que pues en este caso tiene que ver con el modelo agroforestal. Asimismo, pues si se dan cuenta ahí en las mismas fotografías, pues podemos ver cómo ellos priorizaron las aves, ¿sí? De acuerdo, pues tiene que ver con la parte económica, qué es lo que ellos sí podían hacer, qué es lo que no se puede hacer. Obviamente que se necesita financiamiento para hacer este tipo de implementaciones. Sin embargo, también trabajamos con ellos qué es lo que sí se puede hacer sin financiamiento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que recalcar, siempre se requiere financiamiento para esta implementación. Se construye el modelo de sistema de monitoreo y evaluación justamente con ellos y posteriormente pues se elaboraron agendas de innovación, que es prácticamente donde nosotros estamos comprometiéndonos al trabajo y darle continuidad a las comunidades, ¿no? Como resultado de todo esto, pues bueno, se tiene una propuesta no construida desde el escritorio, sino desarrollada a partir de las mismas necesidades de los productores y de acuerdo a las características de las comunidades, ¿no? En este caso podemos ver la abundancia, por ejemplo, de acuerdo a lo que los productores nos compartían, el guaje tiene un valor económico bastante interesante. Hay una feria que es, en este caso, un evento muy importante que es el mole de caderas, en este caso, donde ocupan demasiado guaje. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en este modelo, pues se está proponiendo guaje, pero puede ser mezquite, cubata, cierrecilla, o sea, cualquier árbol que esté alrededor, inclusive, ¿para qué? Para que sirva como una barrera viva. Y aparte, pues aquí en esta comunidad, cuando uno llega a las comunidades, pues uno no, al menos yo de donde he trabajado, que es parte de la Ciudad de México, Oaxaca, no había visto el ganado libre, ¿no? Entonces, en las comunidades, pues es muy común encontrarte una vaca o algún animal que esté libre y eso afecta en cierta manera a la producción. ¿Por qué? Porque pues prácticamente se comen las plantas jóvenes, ¿no? También dentro de este mismo modelo agroforestal se está incluyendo la pitaya, puede ser pitaya, garambullo, ¿sí? Es de acuerdo a las condiciones que se tengan. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos metidos en un sistema que es el semidesierto, ¿no? Estamos contemplando lo que es el maguey y estamos contemplando el nopal. Asimismo, vemos en un espacio entre estos, en estas especies, estamos hablando cultivos de cobertera, en este caso estamos hablando de plantas medicinales, ¿no? De valor económico tanto para ellos como para las comunidades vecinas.
Estamos hablando, por ejemplo, de orégano, que es una planta muy común en la zona y que es muy rico, ¿no? Y así, y también, pues, no estamos dejando de lado, pues, la producción de maíz, que es algo común que también se tienen en las regiones. Sin embargo, pues, esto todo es de temporal y, pues, bueno, esto es lo que se desarrolló ahí. ¿Qué retos se observaron? ¿O qué retos, a qué nos enfrentamos cuando aplicamos un AVE? Primero, el financiamiento. ¿De dónde va a salir el recurso para poder financiar esas AVE, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando, conjunto con las comunidades y con los GLIs, pues sí se hizo esa selección de qué sí se podía hacer sin, pues, pues con financiamiento externo, ¿no? La otra parte es la credibilidad. La credibilidad en sí, porque pues existen muchos programas que pues solamente van y pues realmente no aplican lo que realmente tienen que hacer, ¿no? O sea, solamente van, medio dicen que hacen y no hacen y pues se retiran de la zona, ¿no? Al final siempre, muchas veces lo decían en algunas reuniones, ¿no? Pues como que les firmamos y nos vamos y pues no es el sentido en este caso, ¿no? La apatía, pues justamente esto, pues sabemos que las políticas públicas asistencialistas han llevado a todo mundo a tener esta apatía del trabajo, ¿no? Queremos tener sin hacer, entonces, pues es una parte interesante también de esta aplicación del AVE. La incertidumbre también se vivió en el sentido de que, pues, ¿qué es lo que nos va a dar el programa, ¿no? Normalmente todos los programas cuando llegan a las comunidades, es lamentable decirlo, pero las políticas públicas están más enfocadas a ser clientelares a los productores en vez de verlos como un sujeto de cambio, ¿no? ¿En qué sentido? Pues los ven prácticamente un productor, un voto, y pues realmente en vez de que lo vean como un agente que puede transformar su realidad, enfocando bien los procesos de desarrollo de habilidades, pues bueno, es una parte interesante. Pues otro reto de la SABE es que, pues sabiendo que estamos en una reserva, pues existen una serie de normativas ambientales que en vez de ayudar, muchas veces obstruyen, y pues y no tienen, como que esas normas al final no tienen claridad ni en lo que buscan ni en lo que quieren desarrollar. Al final siempre está como una limitante. Sí puedes hacer, pero no. Sí puedes, pero no. Entonces, al final llegan a eso, a que muchos de los productores pues dicen, pues bueno, ¿qué hago si nadie me asesora en ese sentido, ¿no? Los conflictos entre comunidades es otro, digo, eso es algo que se vive en México. Sin embargo, es curioso porque haciendo el análisis con algunos productores de una comunidad les decía, ¿no? Si ya prácticamente sus hijos de ustedes se casaron con los de otras comunidades donde tienen pleito, ¿por qué no llegan a un acuerdo de paz, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que se vive al implementar un AVE. Bueno, entonces ya tenemos entendido nuestro primer aspecto que fue el técnico metodológico. Y por otro está este aspecto socioemocional, que al final esto ya es del implementador. Eh, Considero yo que para poder implementar estas AVE en este sentido, pues en primer lugar debes de generar un vínculo fuerte con la comunidad. Decía yo, ser la comunidad. Después hay que predicar con el ejemplo. O sea, en esta vida no puedes hacer algo sin que lo digas y no lo vivas, ¿no? O sea, tienes que ser congruente con lo que dices y haces. Hay que trabajar bajo principios y valores. Esto es el ser disciplinado, ser puntual, ¿sí? Y algo muy interesante es que eso también hay que llevárselo a la misma gente. Incorporar el bien hacer como un estilo de vida, ¿no? No hacer las cosas por hacerlas, sino simple y sencillamente buscar hacerlas bien, porque el día de mañana tiene un resultado, ¿no? Algo también interesante es que se tiene que provocar procesos de reflexión en los grupos de cómo están ahorita y cómo quieren estar en 5 o 6 años, ¿no? Ver una visión a futuro, que muchas veces no lo hacemos, normalmente vivimos al día. Promover el desarrollo de trabajo en equipo. Yo sé que en esta parte es algo complejo porque inclusive esto es algo que no nos enseñan ni en la escuela. Normalmente trabajamos y todo viene desde los patrones de conducta familiar, escuela y trabajo, ¿no? Normalmente trabajamos de manera aislada y muy pocas veces trabajamos en ese sentido en equipo, ¿no? Y algo muy interesante es no visualizar los errores como como pues errores, ¿no? De que tú eres tonto y esto y el otro, sino simple y sencillamente verlos desde otra perspectiva de aprendizaje y oportunidades de mejora, ¿no? En todo proceso. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que en la microrregión 1, que es donde estoy yo atendiendo, pues vemos las acciones AVE que se han desarrollado. Por ejemplo, lo que son los bioinsumos para el suelo y fertilización, que esta es una de las AVE que más han aplicado
así también el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, lo que son estas estrategias comunitarias para la compra de insumos. Algo muy interesante es que las obras de construcción y mantenimiento en este caso para retención de suelo y agua, también es una de las acciones que también se han implementado en la comunidad. Cabe mencionar que dentro de este mismo proceso se generaron estrategias, justamente por el financiamiento, de hacer cajas de ahorro por los mismos integrantes de la comunidad. Ellos depositan su ahorro semana con semana y al final del año pues reciben ellos su dinero, ¿no? Entonces es como una dinámica pues que ellos vayan teniendo su guardadito y que sea disponible para ellos en cualquier momento que lo necesiten. Y también pues se tiene prevista una pequeña caja para compra de insumos que pues prácticamente se compran ciertos productos y una vez que se tenga el producto final pues se divide entre todos, ¿no? Bueno, ¿cómo iniciamos? Que esto ya es lo más, la parte interesante es que pues iniciamos justamente provocando al productor, provocando al campesino, ¿no? Que regrese al origen, que realmente entienda, que comprenda, que se valore como una persona que puede transformar un pedazo de tierra en algo productivo. Y eso se dio al transcurso de este avance metodológico técnico, donde pues en las reuniones yo les asignaba ciertas, bueno, les regalaba, les obsequié algunas plantas y con esa intención de que se valorara ese proceso productivo, que es un proceso pues que no se puede hacer así al aventón. Simple y sencillamente para que una lechuga crezca, pues requiere 2 meses, el brócoli 4 meses, y ellos prácticamente lo vivieron y pues como siempre, ¿no? Volver a enseñarle a los niños que pues este es un proceso de formación, ¿no? Una vez que se hizo lo de los pequeños huertitos, pues bueno, se fue retomando la misión que se nos encomendó en el mismo para la implementación de la SABE, y pues bueno, que de qué manera, que una forma, y vamos atendiendo nuestros servicios ambientales en esta parte, en la parte de aprovechamiento, que es la alimentación, pues se construyen lo que son pequeños huertos, ¿no? De aproximadamente 120 metros cuadrados, donde la gente en grupo, en equipo, pues empiezan a conformar ciertas habilidades, ¿no? En ese sentido. Otra de las AVE que se desarrollaron, pues fueron los insumos para los suelos y la fertilización, pues eso conllevó a ir al rastro por el rumen, a hacer la compra de los minerales, ¿no? Y pues ahí vemos algunas inversiones promedio realizadas por los productores y esto es solamente con intervención de asistencia técnica, ¿no? Realmente ellos no han obtenido un recurso económico donde pues les han apoyado en desarrollar esto, ¿no? Simple y sencillamente es actitud e iniciativa de ellos. Aquí también vemos cómo en este caso ya en una de las comunidades pues se instaló una pequeña biofábrica, ¿sí? En cierta manera con las condiciones que ellos generaban, pero con el beneficio de poder realizar los 4.000 litros de supermagro, ¿no? Que esto es algo muy importante por la necesidad que tienen ellos de nutrir sus mismas plantas. Los efectos del supermagro aquí podemos verlos en esta lámina. Vemos en la parte de arriba los nopales cómo se encontraban y pues una vez aplicando el supermagro y en este caso los cálculos minerales, justamente el rebrote que empiezan a tener los mismos nopales. Es importante considerar que los suelos son más rigosoles, litosoles y pues prácticamente tienen un pH entre 8, sí, de 8 a 8,5 de acuerdo a los análisis que se han realizado. Y pues aquí también podemos ver cómo el brote de la floración en las pitayas pues empiezan a ver, ¿no? Algo muy interesante en esta pitaya es que se puede observar cómo a través de que uno le aplica el supermagro y los caldos minerales, pues empieza a ver, la planta empieza a responder con un nuevo brote, ¿no? Eh, Aquí está cómo se están elaborando los caldos minerales. Esto, lo interesante de este proceso no es solamente hacer, sino aplicar, porque aquel que hace y no aplica es como si realmente no hiciera nada, ¿no? Que muchas veces ese es el proceso que se vive en la asistencia técnica, ¿no? Normalmente se da la capacitación, se trabaja con el productor y se queda a nivel de, pues, lo aplicó, no lo aplicó, no lo sé. Aquí lo interesante es que los productores han tomado esa iniciativa de aplicar lo que están trabajando, ¿no? Aquí podemos ver cómo los mismos productores con las plantas que ellos tienen en la zona, por eso es que no se han comprado, simple y sencillamente se les asignó un valor
Sin embargo, pues son plantas que ellos a través de esquejes de la reproducción vegetativa, pues han ido implementando este sistema agroforestal a sus posibilidades, ¿no? Aquí está parte de la estrategia de compras de insumos de manera comunitaria. En las tres comunidades, pues se compraron 32 toneles con una inversión de 24,000 pesos. Ahorita, en estas fechas, digamos en este mes, pues prácticamente se van a volver a comprar otros 22 toneles. ¿Por qué? Por el beneficio que se tiene no solamente de la elaboración del supermagro, sino también para la propagación de microorganismos de montaña, micorrizas y algunos otros insumos que se van a estar preparando antes de que se termine el servicio, ¿no? En cuestión de distribución de líneas de riego, pues bueno, si se dan cuenta, nuestro primer factor eran huertitos pequeños, pero conforme el mismo productor observó los beneficios de tener alimento disponible y poder tener un ingreso extra, pues bueno, aquí está la implementación de huertos comestibles, ¿sí? Donde pues se le da vida a las mismas parcelas que antes no tenían o no contaban con alguna producción, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos algunas mujeres prácticamente con el producto del esfuerzo de su trabajo, que pues realmente ha sido muy fructífero en la microrregión. Eso también nos ha llevado a llevarlos a la gestión, a espacios de venta, donde pues prácticamente pues no van, siempre les he dicho a los productores, no vamos a pedir nada, simple y sencillamente vamos a ofrecer, porque nuestro trabajo aquí es ofrecer productos de calidad. Sabemos que estamos en una microrregión donde no hay agua, por eso es importante los sistemas de riego por goteo. Como un dato interesante, una productora hacía una analogía ahí que ella utilizaba regando 2,000 litros de agua cuando recién iniciamos con esto y ya utilizando el sistema de riego por goteo utilizaba 200 litros de agua. Entonces, por día, ¿no? Entonces, algo interesante de esto es que ellos mismos a través de la práctica pues están viendo los beneficios. Esta es otra de las acciones basadas en ecosistemas que realmente, si se dan cuenta, no estamos utilizando nada que no sé, que el mismo ecosistema no nos prevé. Lo único que estamos utilizando justamente es una pala, un tlalacho le llaman acá, o una barreta y nuestro aparato A para poder sacar las curvas de nivel, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la imagen del 2025, cómo iniciamos con estas obras. Y pues prácticamente en mayo del 2025, un mes después de haber elaborado esa obra, pues nos cae la lluvia y pues ya se empieza a represar en estas pequeñas zanjas bordo. Y para lo que es perdón, para enero del 2026 empezamos a hacer el trabajo de desasolve y ya vemos de abril del 2025 a enero del 2026, pues ya vemos un cambio considerable en la parcela, ¿no? Ya hay presencia de pasto, cosa que no había. Y para abril de 2026, hace un mes, pues prácticamente vemos cómo se encuentra la parcela, ¿no? Estos datos y las fotografías, pues el mismo productor nos la envía y pues ahí hay un cálculo prácticamente de lo que podría costar a realizar 120 metros cuadrados con 8, en este caso, pues vamos a poner que es mano de obra, trabajadores, sería un costo de 3,500, ¿no? Entonces, todo esto se ha trabajado con la misma gente, haciendo un proceso de mano vuelta, ¿no? Tú me ayudas en mi parcela, yo te ayudo en la tuya. Entonces, en este sentido, pues eso es lo que se ha trabajado. Y ahorita en las siguientes láminas, que ya está por terminar esta presentación, les voy a compartir vean cómo se veían las parcelas antes de iniciar con el proceso de intervención. Vuelvo a lo mismo, los productores aquí a estas alturas del partido ya se están organizando para poder realizar este trabajo de acuerdo al beneficio que ya han observado ellos, ¿sí? Para poder capturar agua. Es importante indicar que cuando se hicieron el A ver, el análisis código de el que sus modelos tengo productivos, ellos sería comentaban que necesitaban justamente riegos de 8 de auxilio. octubre. Entonces, esta ave, pues prácticamente ayuda a evitar o a disponer de agua, ¿sí? Aprovechando estas corrientes fuertes que llegan en temporadas de lluvia, ¿no? Entonces, pues bueno, me pedían hacer algunas recomendaciones y pues yo creo que la recomendación más importante en este mundo es que nunca es tarde para iniciar, ¿no? El mejor momento es ahora y si no lo haces ahora, pues prácticamente vivirás lamentándote el día de mañana. Así que, pues bueno, hasta aquí es parte de la información que se tiene, y pues quedo abierto a sus preguntas.
Muchas gracias por la presentación. Pues los dejo con mi compañera Rebeca Lomelí, que va a estar a cargo de esta sección de preguntas. Adelante, Rebeca. Gracias, Pepe. Gracias, doctor, por su presentación. Bueno, pues este espacio es para quien quiera abrir su micrófono y compartir algún comentario o duda con el doctor Javier. Si no, doy lectura a unas preguntas que tengo por acá para abrir el espacio. Em, Doctor, si han tenido retos en la gobernanza para la toma de decisiones en torno a las medidas aves seleccionadas, implementadas y monitoreadas. A ver, nuevamente, perdón, es que no te escuché bien. Sí, que si han tenido retos en la gobernanza para la toma de decisiones respecto a las medidas AVE que se han implementado. Sí, pues considero que parte de los retos que se tienen justamente es generar una meta en común en los mismos productores y el beneficio que se tiene al construir estas acciones, ¿no? Al final comprendemos que en todas las comunidades o ahora sí que en todos los estados existen liderazgos y al final la participación o la integración de una meta que es el beneficio que tienen ellos para sus parcelas es algo interesante. Cabe indicar que hay que mostrar no solamente la parte del beneficio ambiental. Muchas veces en estas aves decimos, no, es que es el beneficio ambiental, pero también hay que hay que construir el beneficio económico para justamente tener esta parte, ¿no? Es justamente el motivo de nuestra intervención, porque a través de las aves, si me fueron siguiendo en la ponencia, algo interesante es que se construyen las zanjas bordo. Abajo de esas zanjas bordo se coloca el sistema agroforestal y algo muy interesante es que se está desarrollando lo que son los nutrientes y la prevención de plagas y enfermedades. Es decir, estamos integrando el sistema para que justamente esa gobernanza y esa toma de decisiones pues tenga una lógica, no solamente una lógica ambiental, una lógica ambiental, sino una lógica integral, ¿no? Gracias. Aquí en el chat, Juan Pablo Cortés pregunta el tiempo que tiene trabajando con el grupo o los grupos. Ok, 2024 fue un periodo de análisis, que fue el técnico metodológico que les comentaba, donde conocimos el territorio, compartimos algunas experiencias con ellos y prácticamente toda esta ejecución que acaban de ver, pues fue a partir de enero del 2025 a la fecha, ¿no? Entonces, pues prácticamente estamos hablando de 2 años y cachito. Claudia Velázquez Porta, ¿quieres abrir tu micrófono o le doy lectura a tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que me llamaba mucho la atención que, bueno, para nosotras siempre ha sido todo un reto el monitoreo y bueno, si había algún tipo de, una sugerencia, esto de llevar el control del antes y el después, por ejemplo, en el riego, que nos mencionaba el doctor, por ejemplo, cómo toman el consumo de agua antes y después. ¿Cómo puede llevarse ese monitoreo, ese cálculo del consumo de agua o de otras, por ejemplo? Siempre es como difícil, ¿no? Llevar ese cálculo con las personas. Entonces, si hay una forma estándar que nos pudiera ayudar en ese monitoreo. Gracias. Súper. Pues es muy sencillo. De hecho, este es parte de la experiencia de la intervención de saberes. Ellos, por ejemplo, cuando yo los conocí, algunos estaban regando a riego rodado, llenaban un tinaco de 1.200 litros de agua, 2.000 litros de agua, y justamente ellos decían, pues tirábamos el agua, ¿no? No regaban, tiraban el agua prácticamente. Entonces ellos mojaban bien, considerando que en donde estoy ahorita trabajando, pues prácticamente son climas muy extremos. Eh, entonces la evaporación del agua es muy grande. Aquí algo interesante es que a raíz de que ellos empezaron a instalar el sistema de riego por goteo, que es parte de lo que se les fue el desarrollo de habilidades que se hizo con ellos, pues empezaron a ver que ya no estaban regando, ya no estaban tirando los 2.000 litros de agua, sino empezaron a ver que con 20 minutos, 30 minutos de riego por la mañana y 30 minutos de riego por la tarde, ellos pudieron calcular el gasto y eso conforme a la cantidad que ellos ya sabían de agua que ocupaban para regar. Entonces, más que tener
ir a la academia y a sacar cálculos, que es lo más complejo muchas veces que se tiene cuando uno trabaja ya en comunidades. Hacer complejas las cosas hay que hacerlas más sencillas, ¿no? Simple y sencillamente empiecen valorando el primer riego, cuánta agua utiliza usted, sin utilizar la medida AVE, y posteriormente aplicando el sistema de riego, calcule usted cuánta agua utilizó para ese fin, sin hacerlo tan complejo. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Creo que algo que tenemos en la academia es que luego hacemos muy complejas las cosas y luego no se pueden hacer, no se puede desarrollar esa habilidad en el productor por la misma complejidad, ¿no? Hay que hacerlo muy sencillo para que el mismo productor también lo pueda implementar. Muchas gracias, coincidimos, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Y doctor, Karen, adelante. Tienes tu mano levantada. No sé si quieres compartir algo. Hola, sí, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos mi compañera Violeta y yo preguntándonos dos cosas. Una, si hubo algún apoyo, algún incentivo económico para los productores para la implementación, es decir, veíamos ahí pues números de inversión y que se hacía esa inversión por parte del productor. Y la pregunta es si un solo productor asumía ese gasto o si hacía alguna cooperativa en donde se cooperaran o adicional a eso había algún incentivo económico por parte de alguna institución o del programa. Y también el tema de la comercialización, como si se le dio seguimiento a eso, vimos que pues presentaron como que se les apoyó en esto, ver como canales de venta o espacios de venta, pero pues, ¿qué pasó? ¿No? Ahí. ¿Qué está pasando? Ajá. Padrísimo. Pues interesantes preguntas. La primera, normalmente creo que estamos condicionados en una actualidad donde todo tiene que haber un incentivo para que puedan hacer algo. Creo que es el gran limitante que tenemos en el campo. Si me dan, lo hago; si no me dan, no lo hago. Yo creo que aquí es donde viene la parte interesante del desarrollo de la conciencia, ¿no? El por qué lo estás haciendo. Inclusive ellos, cuando platicaba yo con ellos al principio, les decía, ¿no? Estoy trabajando, obviamente a mí el ICA, bueno, se tiene un beneficio por parte del ICA. Sin embargo, el trabajar, las medidas sabe uno meterse a las parcelas y hacer las medidas sabe con ellos, pues es prácticamente el hacer, el predicar con el ejemplo. En esta parte de los incentivos no se tienen incentivos, no, hasta la fecha no, el productor lo ha hecho meramente por conciencia, lo ha hecho por el beneficio que ha tenido inclusive en los violes, en la parte del supermagro. Es interesante cómo empezaron a hacerlo, ¿no? Porque empezamos con un viol sencillo, un simple viol, que empezaron ellos a hacer sus pruebas en estos huertos y empezaron a ver el beneficio que tenía la aplicación. Posteriormente ya no era un biol, sino después lo pasamos a hacer un supermagro e hicimos 3 toneles de 200. De ahí empezaron a ver y empezaron a escalar el beneficio que sus plantas estaban teniendo al aplicar estos insumos y posteriormente se desarrollaron 16 toneles de supermagro. Todo eso bajo la inversión de ellos, sabiendo el beneficio que tenían. Aquí es interesante indicar que el ejercicio que se hizo de gestión y comercialización sí dio resultados. Con el mismo, ¿cómo se llama? Con el director de desarrollo rural de Tehuacán, se pudo gestionar para algunos productores, no para todos, por los requisitos que solicitaban, el establecimiento de pitahaya, ¿no? Entonces, prácticamente se tiene también ahorita el trabajo en colaboración con el mismo municipio de Tehuacán, en ese sentido, donde también se le está dando seguimiento a esos productores de pitahaya en el desarrollo y el manejo de la planta. También se lograron colocar a estos productores de hortalizas en algunas ferias, y que pues ya también están considerados en las ferias que se desarrollan en las localidades, pues prácticamente porque saben que tienen el producto, ¿no? Entonces pasamos de tener un productor pasivo a llevar a un productor activo, ¿no? A un productor que se responsabiliza, a un productor que realmente ve ese beneficio para su parcela. Si siguen esperando, como bien decía yo al final, si se siguen esperando a que venga algún incentivo, actualmente, así como están las políticas públicas, es complejo, ¿no? Actualmente se está luchando en las mesas de diálogo, se está buscando
que exista se integre el programa Sembrando Vida a las comunidades, porque sí tiene un beneficio para la gente y créanme, la gente está dispuesta y está trabajando en ese sentido y pues creo que podrían hacer buena sinergia, ¿no? Pero hasta el momento, respondiendo a tu pregunta, no hay ningún incentivo. Ellos están generando a través de una pequeña caja de ahorro para insumos, de inversión para insumos, que van recuperando de acuerdo a lo que ellos van haciendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Karen, por tu pregunta. Juan Pablo, adelante. Sí, bueno, muy buenos días. Sí, de hecho me llamó la atención de la presentación en el cuadro donde maneja los procesos del punto 3 de diseño y priorización de medidas AVE, las estrategias de implementación. Creo que es importante que se tengan, que dentro de eso hay tiempos donde tienes que meter la elaboración y gestión de proyectos, porque como dice, ahorita con los bajos presupuestos que tienen muchas instituciones, pues se hace un porcentaje de aceptación de proyectos muy bajo. Más aparte, hay muchos productores que quieren participar en programas, pero tienes que trabajar con ellos antes lo que es la regularización. Que hay quienes quieren participar, pero no han regularizado documentos, no han regularizado los ganaderos. Ahorita les exigen muestras de brucela y tuberculosis, que muchas veces no los tienen o están vencidos y que no se preocupan por estar actualizándose para poder ser viables a solicitar apoyos. También la identificación de actores claves. En ocasiones puedes tener actores positivos como negativos, que te voltean a la gente y empiezan con mucho pesimismo a no querer hacer cambios. Entonces, sí es como, pues, ver tiempos, ver actores, de conocer el terreno, pues, conocer hasta las ideologías. Hay ocasiones donde cambiar una ideología que no tiene un fundamento, solamente es una idea que se les arraigó, pues es muy complejo, pero, por ejemplo, con resultados que puedas hacer a veces sin grandes inversiones, compostas, fertilizantes, lotes nutrimentales, puedes ir generando esos cambios y esa confianza. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Doctor, ¿quiere comentar algo? Continuamos con las preguntas. No, muchísimas gracias, estimado Juan Pablo. Y sí, justamente la construcción de los proyectos se están desarrollando. Una vez ya identificado pues la necesidad ya de los productores, pues a través de las mesas de diálogo con esta interacción que se tiene con la parte de las instituciones, pues se busca que los mismos productores pues ya no vayan con las manos vacías, ¿no? Sino vayan con esa actitud ya no de pedir, sino de ofrecer. Todo lo que acaban de ver ustedes, pues prácticamente es el trabajo de ellos, es el resultado del convencimiento y del desarrollo de capacidades que ellos han generado, ¿sí? Al ver el beneficio. Entonces yo creo que con estas acciones, pues ya se pueden trabajar justamente como bien lo mencionan los proyectos y que ese es el objetivo también de las mesas de diálogo, hacer esa relación interinstitucional y que pues se vean realmente a los verdaderos productores dónde están, qué es lo que están haciendo, como dato nada más, a través de la coordinación de Puebla, la coordinadora, y las mesas de diálogo, pues actualmente pues, se está gestionando el proyecto para poder combatir lo que es el picudo del maguey, que es un problema que al final de cuentas es un problema, primero porque la política pública, donde decía que está mal orientada, es que meten cultivos que ni siquiera son de la zona, no son endémicos, generan un problema de plagas y enfermedades y aquí no es el único problema que le dejan al productor. Entonces, actualmente, con lo que se ha estado generando en estas mesas de diálogo, se vio la necesidad de integrar, por ejemplo, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal, al gobierno del estado, para que logre intervenir en este problema que se tiene para evitar la propagación de esas plagas también en las comunidades. Entonces, este es solamente un ejemplo de lo que se puede lograr a través de las mesas de diálogo y que, donde los productores estén organizados y sean conscientes de su verdadera necesidad, no que solamente les den fertilizante por darles, ¿no? Porque muchas veces así pasa el gobierno federal, entrega fertilizante donde no se necesita y pues realmente no son las condiciones, ¿no? Entonces aquí se logra tener ya un enfoque más actual de las necesidades reales de las mismas comunidades, ¿no? Muchísimas gracias, estimado Juan Pablo. Gracias. José Rogelio Cadena, ¿quiere abrir su micrófono?
o doy lectura a Sí, su pregunta? sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Y mi pregunta va relacionado a si la metodología que implementan de las estrategias AVE, si va en un acompañamiento con alguna institución o se puede como compartir esta metodología e implementarse de manera personal, eh, y a lo mejor el seguimiento puede existir de manera remota también. No sé si en todas las regiones del país tengan esa adaptabilidad, por así decir, y principalmente eso. Muchas gracias. Sí, la metodología, la técnico metodológico, sí, es una tecnología desarrollada por el ICA que justamente busca diagnosticar y conocer los territorios, ¿no? Para poder hacer la intervención a la medida del territorio. La otra parte, que es la parte socioemocional que yo les comentaba, pues esa es una metodología personal que sin problema la puedes implementar. Es un estilo de vida, más que nada. Aquí prácticamente dentro de ese estilo de vida siempre al menos desde que yo salí de la escuela, siempre he dicho que nadie puede ofrecer lo que no tiene, ¿no? Y prácticamente para poder entrar en este desarrollo de habilidades, tú tienes que ir convencido de lo que estás haciendo. Al final, si tú no tienes, si no estás convencido que el cambio climático se puede adaptar al productor con pequeños cambios, o sea, pues no va a pasar nada, porque solamente vamos a llevar la mentalidad de que necesito que me den y necesito las instancias de gobierno. Es cierto que se necesita financiamiento, sí, pero con el simple hecho de separar la basura es una acción que puede cambiar cosas, ¿no? Con el simple hecho de podar un árbol ya es una acción que cambia. Entonces, sin problema, en cuestión del seguimiento, pues yo no tengo conflicto de justamente de apoyar o asesorar en lo que se requiera, y pues para eso estamos, ¿no? Estamos para servir y a la orden. Gracias. Continuamos con las preguntas del chat, si es que no hay otra mano levantada. Fabiola Morán pregunta, en el caso de los sistemas agroforestales presentados, ¿cómo se logra equilibrar la conservación de las especies nativas, como los agaves o cactus de la región, con la rentabilidad económica para los productores locales? Sí, de hecho el modelo agroforestal, Fabiola, muchísimas gracias por la pregunta. El modelo agroforestal está desarrollado a partir de la necesidad de la comunidad. No se busca la introducción de especies de afuera. Lo que se busca es la reproducción de las especies endémicas. Es decir, si en tu comunidad existen, por ejemplo, mucho mezquite y es una zona de mezquites, yo te recomiendo que en vez de poner guaje, pongas mezquites. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Justamente desarrollar un vivero, poder germinar esos mezquites y a través del tiempo pues vas a tener mezquites para poder colocarlo. Si en tu zona existe, por ejemplo, garambullo, que se da, por ejemplo, en San Juan Raya, se da mucho el garambullo en esa zona, Zapotitlán, pero para la zona de Atezcal, que es San Nicolás Tepocitlán, pues no se da el garambullo. Entonces sería imposible colocar esa planta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? El equilibrio. El equilibrio de tener justamente el modelo agroforestal con policultivos y no con un monocultivo. Es decir, por ejemplo, se trabaja mucho el agave para fin como cobertera y retención de suelo. Pero ¿qué pasa a los 12 años que tú cosechas ese agave? Si no le diste mantenimiento, si no deshijaste y ese tipo de cosas, lo que vas a hacer es quitar todo ese maguey y el suelo se vuelve a quedar justamente expuesto a la erosión. Entonces, con este sistema agroforestal se busca que tú le estés dando un mantenimiento a la parcela, ¿sí? A nivel unidad de producción, para que el día de mañana que tú tengas ya que cosechar el agave, pues todavía tengas plantas en la misma parcela que te ayuden a retener este suelo, ¿no? Y no solamente eso, los sistemas, por ejemplo, de árboles que son de largo plazo, en este caso lo que se busca es que pues sean la materia prima de donde realmente el suelo se pueda recuperar. Es interesante el dato, ¿no? Son 100 años lo que se necesita, de acuerdo a datos que nos han compartido, que se necesita para poder generar un centímetro de suelo, ¿no? Entonces, ¿cuántos minutos necesitamos para perder un centímetro de suelo? Entonces, prácticamente el sistema agroforestal está construido a partir de la necesidad de las comunidades. Lo que mostramos ahorita es un esquema que puede adaptarse de acuerdo a la zona donde uno está, ¿no? Ah, y la rentabilidad, algo importantísimo.
La mayor parte que he escuchado de las intervenciones que dicen que no, que debemos de cuidar el paisaje, esto y el otro, sí, entendemos que sí hay que cuidar el paisaje, pero también entendamos al productor. Nosotros mismos, si viviéramos y nos ponemos en la comunidad y ser parte de la comunidad, nosotros tendríamos que también comer, vestir y tener un sustento. Eso significa que nuestras parcelas también pueden llevar ese modelo, no de explotación, pero sí de poder generar economía para la misma familia, ¿no? Porque es un dato interesante. También en las comunidades, debido al problema que se tiene del agua y esto, pues ellos están optando por tener otros ingresos. Por ejemplo, se dedican a lo que es el transporte público, se dedican a las artesanías, a otras acciones que también complementan. Sin embargo, no está, al menos desde mi punto de vista, no está divorciado el tener un recurso y poder cuidar el ambiente. Yo creo que desde ahí debe de ir, ¿no? Para poder cuidar hay que generar, si no, no tendría algún sentido, ¿no? Gracias, doctor. Aquí hay un par de comentarios. Javier Martín del Campo. Felicito al doctor Javier Cruz por su presentación de sus trabajos en saberes. Fabiola Morán. Excelente presentación, doctor Javier. Marisela Aparicio Lechuga comenta, la construcción de la estructura del plan de adaptación al cambio climático se observan pocos jóvenes. ¿Cómo lograron incorporarlos? ¿Cómo han compatibilizado el tema del pastoreo libre con el manejo de las parcelas que se están interviniendo o qué medidas se tomaron, sobre todo con quienes no están integrados en el proyecto? Padrísima pregunta. ¿Cómo incorporamos a los jóvenes? De hecho, Sagone Cachu, la mayor parte de sus integrantes, pues ya son adultos mayores, ¿no? Sin embargo, creo que a través de la acción, de la actividad, hay jóvenes emprendedores en las zonas que tienen cultivos. Inclusive son emprendedores que alguna vez también dejaron sus tierras, se fueron a Estados Unidos, regresan, hicieron una inversión y ahí empezaron, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Que establecieron cultivos, ya sea pitaya, pitahaya, nopal, ¿sí? Y pues prácticamente no le dieron el mantenimiento, no le dieron el cuidado. A través de lo que se hizo con los huertos, pues es la mejor manera de compartir resultados, ¿no? El aprender haciendo. No hay otra manera también de convencer que tú mismo veas a un productor haciendo algo que tú consideres que puede ser complejo, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con ese prototipo, es que él es el doctor, o él es el maestro, o él es el ingeniero, ¿no? No, yo creo que cuando hacemos esa es rentable donde todos estemos en el mismo punto de partida. Creo que los jóvenes se acercan. ¿Por qué? Porque ya no te ven como una persona extraña, te ven como parte de el mismo sentido. Es importante que también no solamente estamos integrando jóvenes, creo que muchos de las productoras que llevan a sus hijos inconscientemente o conscientemente, ellos están ya generando un hábito en ellos, ¿no? El ver cómo se trabaja la tierra y que la tierra a través del sudor puedes generar justamente un resultado, en este caso un cultivo un producto, ¿no? Entonces, esa es la incorporación que se ha tenido con ellos. Número dos, preguntaba sobre algo sobre... ah, le- ah, ¿Cómo han superado esas barreras? ¿Cómo ven el futuro de sus sistemas productivos o cultivos, las productoras y productores con los que colaboran? Ah, no, espérame, esa es- es otra pregunta. No, Mm, perdón, no, preguntaba que sí, perdón, cómo perdón. compatibilizaron el tema del pastoreo libre con el manejo de las parcelas que están interviniendo o qué medidas se tomaron, porque justo señalaba eso como al inicio de la presentación, ¿no? Sobre todo, pues justo con las personas que no están integradas en el proyecto. Así es, estimada Marisela. Creo que siendo conscientes de nuestro modelo, hay que verlo como ese modelo a largo plazo, ¿no? No es un modelo. Desafortunadamente, nuestra misma forma de vida ya nos ha llevado a tener las cosas así rápido. Queremos comidas, tenemos comida rápida. Queremos esto, cosas rápidas. Nuestro modelo es un modelo a largo plazo. Actualmente, las medidas que se han establecido o que nosotros prácticamente, no nosotros, sino prácticamente los mismos productores, es de cuidar. Y ellos, ¿cómo han cuidado? Pues han buscado la manera de proteger sus parcelas por ahorita. Yo les decía, si siembran en la perimetral el mezquite, la cubata, la cierrecilla, el guaje, el día de mañana esas van a ser barreras vivas que van a impedir que ese ganado entre. Pero para eso hay que esperar 5 años, 6 años.
Pero si no inician hoy a hacerlo, pues prácticamente van a seguir, ese tiempo se va a ir prolongando. Sin embargo, si hay algunas acciones que algunos productores ya han establecido, pues justamente cercar sus parcelas. No son todos, porque pues obviamente eso también requiere una inversión, pero algunos lo han hecho. Sin embargo, creo que es importante generar esa conciencia colectiva de indicar pues el beneficio de tener a los animales en libre pastoreo y las complicaciones, ¿no? Porque no solamente son los beneficios, tengo animales y ahí están, no, también son las complicaciones del no cuidar. Entonces, quiero imaginarme que más adelante este tipo de acciones pueden provocar sinergias y cambios también en algunas comunidades donde realmente pues, se puedan establecer algunos principios de pastoreo de libre, ¿no? Entonces, creo que por ahí va en ese sentido. Gracias, doctor. Y Marisela, por tu pregunta. Juan Pablo Cortés, adelante. Comentar sobre la situación de los jóvenes. Es que aquí muchas veces, como programas o metodologías, nos vamos con los productores. Y aunque la mayoría de los productores utiliza a mano de obra familiar, los jóvenes muchas veces no tienen voz y voto. Ellos no pueden tomar decisiones porque los titulares de las parcelas, pues es la gente adulta o de la tercera edad. Entonces, proponer actividades donde no se requieran exclusivamente tener un espacio físico o puedan utilizar el traspatio de su casa, pueden ser las opciones para que los jóvenes se animen a visitar, buscar y escuchar cuáles son sus inquietudes como para poder adaptar también algunas cosas para los futuros productores, porque ellos van a ser los futuros productores si logramos que empiecen a generar un arraigamiento. Si no, lo que van a hacer los jóvenes en la primera oportunidad va a ser migrar, que no ven oportunidades dentro de su localidad. Entonces, sí es empezar a trabajar con ellos otras opciones. Desgraciadamente hay veces que estamos en contra del monocultivo, pero terminamos haciendo nosotros una monoactividad. Si estamos trabajando con productores ganaderos, productores agrícolas, dejamos a un lado todo lo demás. Y es al contrario, una comunidad es diversa, no puede depender de una sola actividad económica. Entonces, sí, también buscar otras opciones en tiempos donde podamos involucrar esa población que muchas veces no la tenemos considerada en el plan de trabajo, pero sí queremos considerarla en las estadísticas. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Juan Pablo. Creo que dentro de las acciones que les compartía, justamente se busca esa parte, ¿no? De no verlo de manera aislada, porque pues prácticamente productores somos todos, todos deberíamos de producir algo, en vez de consumidores, ¿no? Entonces yo creo que por esa lógica va de integrar a las nuevas generaciones y aparte tocaste algo muy interesante del relevo generacional. Es algo muy interesante, no solamente o sea, no solamente en las empresas o en organizaciones, sino en el mismo campo, ¿no? En la misma familia. Muchas parcelas se quedan justamente intestadas o con problemas familiares porque no se tiene esa sucesión generacional, es decir, no se encuentra esa persona que pueda continuar con el cuidado y mantenimiento de la parcela. Algo importante, vuelvo a indicarlo. Muchas veces desde la política se quiere cuidar, pero ¿qué cuidas si no te beneficia? O sea, sí te benefician los servicios ambientales. Sin embargo, también lamentablemente estamos en una sociedad donde se requiere el capital, el recurso, el dinero para poder mantener a nuestras familias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Justamente llevar a la rentabilidad a estas unidades de producción, adaptando los cultivos a que sean endémicos de la zona y que prácticamente sean de beneficio para las personas, como tú ahorita lo indicabas, ¿no? Si yo, Javier, originario de Oaxaca, ¿no? ¿Por qué tuve que salir de mi pueblo para poder justamente llegar a la Ciudad de México, ¿no? No fue una condición que yo quise, sino fue una condición que mis padres hicieron en su momento porque no había una condición para poder vivir en mi pueblo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede actualmente, ¿no? Con las comunidades. Salen a otros lugares a trabajar porque pues necesitan esa parte económica. Sin embargo, eso no está peleado con construir cosas que donde los productores jóvenes, porque es parte de lo que he trabajado con la gente, les he dicho, ¿no? O sea, ahorita ven a sus nietos, yo me acuerdo mucho de una niña
de San Juan Raya, que cuando yo llegué la niña estaba pequeñita, ahorita la niña ya corre, ¿no? Entonces, 3 años después, la niña ya corre, ya agarra la pala y es lo que les he dicho, ¿no? Si nosotros no cuidamos lo que ahorita tenemos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros jóvenes? Eso también implica que los jóvenes se integren a estas actividades porque pues es el futuro prácticamente lo que estamos construyendo, ¿no? Gracias. Ismael Arce pone en el chat, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos para ayudar a los pequeños productores a adaptarse al cambio climático? ¿Cómo han superado o resuelto esas barreras? ¿Cómo ven el futuro de sus sistemas productivos o cultivos, las productoras y productores con los que colaboras? Ok, este, creo que no hay un fondo que, inclusive, por ejemplo, ahora que hemos hecho contacto con FIRA, si se quiere integrar a los pequeños productores con FIRA, deben de ser pues productores produciendo, ¿no? No productores haciendo aves, o sea, realmente, ¿no? Entonces yo creo que es una de las grandes limitantes a las que uno se enfrenta. No existe algún fondo donde podría ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre Conanfor, ¿no? Con sus programas de servicios ambientales y ese tipo de acciones que tiene, donde se pueda justamente vincular a estas obras de conservación, ¿no? Y que realmente logren beneficiar esa parte. Esa sería una barrera. La segunda barrera es que el productor, así como los productores que les he compartido, han logrado justamente identificarse como esos productores que pueden cambiar su forma de vivir, su forma de estar, ¿sí? Yo creo que el gran desafío es contagiar a todos los productores de ese virus, ¿no? Que también ellos pueden justamente cambiar sus realidades. O sea, no estamos casados con los patrones que nos mandan, sino realmente nosotros podemos empezar a hacer desde un granito de arena podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo ven a la larga los productores lo que hemos estado realizando? Yo creo que mucho de las iniciativas en San Juan Raya de hacer las obras de conservación fue, y es padre decirlo porque algunas pláticas que he tenido con algunos productores, inclusive cuando me invitan a comer, que es algo padrísimo, te dicen, ¿no? Si esto lo hubiéramos hecho cuando nosotros éramos más jóvenes, otra cosa tendríamos actualmente, ¿no? Entonces, sí existe un cambio, no un cambio en la parte económica, sino un cambio de conciencia, ¿no? Es decir, si yo hoy que tengo X cantidad de años hago algo, en 10 años, ¿cómo me veo, no? Entonces, prácticamente algunos de ellos, inclusive también tanto San Juan Raya, Santana y San Nicolás, están haciendo inversiones para el futuro. O sea, ya están viendo esa acción, ¿no? Algo interesante, un productor en Santana tiene producción de nopal, pues pues, de hecho la imagen que les mostré del nopal, le está invirtiendo justamente porque está visualizando ya la transformación del producto, ya no está viendo solamente nopales en fresco, ¿no? Sino ya está viendo la posibilidad en mermelada, está viendo la posibilidad en escabeche, está viendo la posibilidad en dulce, está inclusive viendo el deshidratado, hacer nieves o sea, está viendo otra alternativa. Yo creo que esto es algo interesante, como ahorita retomando a Juan Pablo que decía, ¿no? También ver la dinámica de los jóvenes y la experiencia de los productores adultos es algo muy rico porque se ve la dinámica y se ve la expertise en ellos que se complementa. Yo creo que a lo largo se les sembró, al menos se le queda la semilla a los productores de lo que pueden lograr. Yo creo que más adelante la responsabilidad ya no sería mía ni de ninguna institución. Creo que si ellos comprenden el mensaje, ellos van a ser los únicos responsables de lo que pueda suceder con sus parcelas, porque pues así como está la política pública, bueno, lo único no es que no me lleve con la política pública, pero muchas de las cosas que se tiene no vemos al productor como el sujeto de cambio, sino como el sujeto al que yo le voy a cambiar la realidad. No, sino ellos mismos pueden cambiar su realidad, porque pues nunca, digo, los productores siembran maíz y muchos de los que son productores invierten y muchas veces no cosechan, ¿no? Están acostumbrados justamente a perder, pero no están acostumbrados a ganar. Y es algo interesante también llevarlos a esa parte. También pueden ganar justamente haciendo actividades que están a favor y que se pueden generar beneficios en sus comunidades, ¿no? En ese sentido, no sé, creo que había alguna otra. Sí, de hecho nos acercamos al final de la sección. Hay dos preguntas más. Y bueno, aquí para todos y todas las asistentes, la grabación se va a compartir la siguiente semana, también la presentación del doctor. Había una pregunta sobre eso.
Un comentario más para usted. Muchas gracias, doctor Javier y equipo que hizo posible este webinar. Juan Pablo Cortés, creo que estaba complementando uno de sus comentarios con manejo integral, no depender de un solo sistema productivo, sino diversificar. Esta sí es una pregunta de Iraíz Donají González. ¿Este sistema se puede implementar en suelos secos y semisecos como el de Durango? ¿Qué tan redituable sería? Principalmente porque aquí se padece de sequías constantes. Pues creo que estamos en la misma condición. Nosotros prácticamente ahí en la reserva de la biosfera, pues tenemos lluvias la mayor parte del año está seco. Sí, cuando llueve todos nos ponemos alegres, pero nos ponemos tristes a la vez porque el agua se va, se pierde. El sistema agroforestal puede ser replicado justamente para ese que mostramos, o bueno, que les acabo de compartir. Ese sistema se puede justamente replicar en condiciones del semidesierto, porque prácticamente son plantas endémicas. Lo que yo le recomendaría a usted es que usted haga un pequeño diagnóstico de su comunidad o de la zona donde está, vea qué plantas endémicas hay y que tengan una vocación productiva y económica. No solamente de ambiental, ¿no? Sino también vea usted las otras partes. ¿Qué me ayuda en la parte ambiental para darme sombra, para darme forraje para mis animales, como bien decía Juan Pablo, ¿no? También ver esa parte, para ver para el combustible, de si yo todavía utilizo leña en mi casa, pues bueno, que yo también pueda tener, ¿no? Entonces el mezquite es una planta muy importante o interesante que da leña, ¿sí? A la hora de hacer podas, eso estimula a la nueva generación de ramas. También la hoja del mezquite sirve como alimento para los chivos, en este caso que en la zona se da del semidesierto, y también genera sombra, ¿no? Y también puede ser un reservorio para aves. Entonces, considero que esto es importante cuando uno lo ve de manera integral. Vuelvo a repetir, este sistema se puede adaptar a condiciones de semidesierto, como usted bien lo indica, Durango puede ser un buen lugar donde pueden adoptar este nuevo sistema, ¿no? Sin olvidar que tendrían que hacer sus obras de conservación y curvas a nivel. Gracias. La última pregunta es de Marisela Aparicio. No sé si quiera abrir su micrófono o le doy lectura. La pregunta es, ¿han buscado financiamiento para incrementar la superficie de incidencia para los productores que han venido trabajando con ustedes, sobre todo con quienes están convencidos de la implementación de estas medidas AB? Sí, sí se ha incrementado la superficie de incidencia en el sentido, por ejemplo, en San Juan Raya veo que aquí hay un productor, está Jacobo Hernández, Jacobo por aquí, anda por aquí. Por Jacobo ejemplo, Salvador Reyes, sí. Salvador Reyes, él, por ejemplo, es uno de los productores de San Juan Raya. Considero que sí se ha incrementado porque en un principio empezamos con ¿qué será? Con 100 metros de lineales, por ejemplo, de obras de conservación. Y a través de la dinámica y el beneficio que se observaron en las parcelas que se hicieron, las primeras 5 parcelas que se hicieron en el 2025, pues la gente se decide ya hacerlo de manera automática. Inclusive al principio necesitaba yo estar en la zona, ¿sí? Posteriormente dijeron, no, es que no podemos hacerlo cada mes ni cada 15 días, necesitamos hacerlo cada semana, cada semana. Entonces se hace un programa, un cronograma donde ellos prácticamente ya liderean su propio trabajo, ¿no? En equipo. En el caso, por ejemplo, de los supermagros, pues sí, también es la parte interesante. En una semana se hace toda la base del supermagro y se hace un programa de nutrición o en este caso, de suministro de minerales al mismo supermagro, pero ya no lo hace, ya no necesita estar ahí el acompañante técnico, ¿no? Sino ya son a través del mismo liderazgo de los GLI, porque también tiene una estructura de presidente, secretario, tesorero, a través de ese comité, pues ya prácticamente se ponen de acuerdo para realizar este trabajo. Entonces, algo interesante de esto es que justamente dejamos al productor desarrollar sus habilidades y a través de esos beneficios ellos van incrementando la superficie. Algo que quiero compartirte, estimada Marisela, es que me causó curiosidad como en Santana, Telostoc, hicimos una obra de conservación con una productora
Y cuando fui a ver a otro productor que también nos apoyó en esa obra, resulta que ella lo estaba haciendo de manera independiente. O sea, eso para mí en lo particular es algo muy bonito porque al final dices, bueno, lo que se pudo haber hecho en grande, esperar a que todos vinieran a trabajar en mi parcela, un productor lo empezó a hacer solo. Entonces, ¿qué significa esto? Vuelvo a esta analogía de las hormigas, ¿no? Si todos trabajáramos como las hormigas, cada uno haciendo lo que nos toca de manera responsable, nuestro mundo podría justamente evitar este calentamiento global. Sin embargo, a raíz de que no sabemos trabajar en ese sentido, de ir avanzando pasito por pasito por pasito, no significa generar a grandes hectáreas, solamente decir tal vez, hoy no hice 10 zanjas, hice una más, pues ya es un avance, ¿no? Significativo. Siendo en esta parte del impacto, pues que todas estas medidas sabe que se están generando, pues no tienen un financiamiento, ¿no? La gente lo está haciendo de manera voluntaria, lo está haciendo de manera consciente de los beneficios que van a tener ellos con el tiempo, ¿no? Perdón, Sí. doctor. Sí, mi pregunta más bien iba, o sea, digo, muchísimas gracias por toda la explicación que nos daba, pero más bien iba enfocada en que si han buscado financiamiento justo para que se incremente esta superficie en la que ustedes han incidido. Digo, porque justo reconociendo como ese esfuerzo que los propios productores han venido eh, pues realizando, ¿no? Y también cómo ellos están visualizando cada vez incorporar más superficie para en estas prácticas, si se ha buscado ese financiamiento. Lo pregunto porque, por ejemplo, en este caso veo que trabajan también mucho con las obras de conservación de suelos. Y pues, por ejemplo, en el caso de CONAFOR, pues manejan apoyos, ¿no? Eso sí, tiene ciertas reglas de operación, pero y para este año pues ya pasó la convocatoria, pero a lo mejor para próximos años posiblemente pues buscar o darles el acompañamiento, o sea, que se busque o se les dé el acompañamiento a estos grupos que tienen como el mismo interés de hacer estas acciones para restauración de sus suelos y pues acceder a ese financiamiento, porque qué mejor sería que pudieran incorporar más superficies, eh, reconociendo pues ese convencimiento que ellos ya tienen. Sí, estimada Manuela, muchísimas gracias. Disculpa por no interpretar bien tu pregunta. Sí, actualmente comentaba yo que en las mesas de diálogo estamos buscando también la integración de nuestros productores, en este caso de los que estamos atendiendo al programa Sembrando Vida. Y esperemos que sí se logre hacer esa apertura por justamente por lo que indicas, ¿no? Sabemos que estos productores están convencidos de lo que están haciendo y pues si en este caso sin financiamiento están logrando estos resultados, ¿qué será con financiamiento, no? Entonces, eso es algo interesante y te agradezco muchísimo también el dato de Conafort, lo tomaremos en cuenta, ¿no? Sí. Gracias, Marisela y doctor. Bueno, hay una mano levantada de Silvia. Adelante, esta sería la última participación. Gracias, Rebe. Bueno, pues un poquito complementando lo que comenta ahorita el doctor Javier respecto a esta última pregunta, creo que también ha sido interesante ver cómo en la mesa de diálogo, precisamente con AFOR, ante una red territorial, más que una propuesta, digamos, de un GLI o de un grupo en particular, ve el potencial de como decía la compañera, pues este año ya se cerraron las convocatorias, algunos de los núcleos ejidales han sido ya apoyados y justamente en la próxima reunión que va a haber en la siguiente semana, CONAFOR va a dar resultados de algunas de esas dictaminaciones, pero ha sido interesante la reacción de CONAFOR para decir, bueno, eso que se está haciendo en esta región nos puede ayudar a sacar las reglas de operación del siguiente año. Entonces creo que esa ha sido uno de los resultados interesantes que quizás, bueno, no se ha gestionado todavía algún recurso en concreto, pero fue interesante cómo lo vio CONAFOR al participar en estas reuniones de las mesas, como diciendo, pues si ustedes están haciendo este trabajo, nos pueden orientar a nosotros para ver precisamente la zona, sugerir en la parte federal a dónde hay que destinar los recursos porque ya se están haciendo cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es
un resultado importante que los productores han puesto sobre la mesa ante las instituciones. Y bueno, porque ahorita comentaba la compañera concretamente el tema de CONAFOR, pues esa es una de las ventajas que tenemos ahí con CONAFOR precisamente, ¿no? Solo para complementar ese tema. Gracias. Gracias, Silvia. Jacobo, adelante. Mm, Tiene su mano levantada. Buenas tardes a todos. Miren, aquí en San Juan Raya, pues sí, tenemos el gusto de estar trabajando con el doctor y pues le agradecemos bastante el apoyo, pero también igual ya en este año, a lo mejor él todavía no lo sabe, pero ya logramos solicitar en CONAFOR, hacer una solicitud en esta convocatoria que mencionaba. Para este año solicitamos 80 hectáreas y nos aprobaron 30 de conservación de suelo y vamos a hacer precisamente retención de suelo y reforestación aquí en San Juan Raya como comunidad. Entonces, pues igual hay otra chamba que estamos haciendo, aparte de lo que hacemos de manera particular, pues igual como comunidad solicitamos y cada año nosotros reforestamos alrededor de 10,000 magueyes en suelos de aquí de la comunidad, pero sin recursos. Pero este año logramos abrir, solicitar en la convocatoria de CONAFOR y sí nos aprobaron 30 hectáreas de reforestación y vamos a empezar a trabajar ya. Es un programa durante 5 años, entonces que tiene que ver con la parte de retención de suelo, reforestación, y para que en 5 años tengamos una parte también de lo que más está deforestado, pues ya mejorar los suelos. Entonces, nada más para compartirles ahí la información. Padrísimo. La verdad es que creo que este dato, estimado Jacobo, muchísimas gracias por compartirlo. Siempre creo que nos lleva a entender ese proceso, ¿no? Siembras lo que cosechas y yo creo que ellos están cosechando lo que sembraron. Al final de cuentas, trazaron algo que fue complicado en un inicio, iniciar con el palo, con la pala, el pico y la barreta. Actualmente, 5 años para reforestación es algo magnífico y que su comunidad realmente lo requiere, ¿no? Entonces, felicidades justamente a San Juan Raya y San Nicolás y Santana van a ir por ese mismo rumbo para el siguiente año. Sí, gracias. Gracias por compartir, Jacobo. Felicidades. Y también gracias, doctor, por su tiempo y contestar todas las inquietudes. Doy, por último, lectura a dos comentarios en el chat. Uno de Juan Pablo Cortés. Ya están publicados en la página de la CONAFOR los resultados de las convocatorias de enero y febrero. Ismael Arce, gracias por tu presentación y felicidades por tu trabajo y compromiso con los pequeños productores que son quienes sostienen a nuestra sociedad. Con esto damos por cerrada la sección de preguntas y te paso la palabra, Pepe. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Muchas gracias, Rebe, por conducir esta sección de preguntas. Pues con esto damos por finalizada esta sesión. Vamos solamente a revisar qué es lo que qué es lo que sigue. El 22 de mayo tenemos otra sesión sobre manejo ecológico de plagas. Esta sesión va a estar a cargo del doctor Fernando Baenas Juárez del INIFAP y de Daniela Silva España, que es ingeniera en agroecología, es de la Universidad Autónoma de Chapingo y ahorita se encuentra estudiando en el CIDIR. Ellos van a ser nuestros ponentes de la siguiente sesión y aquí les dejamos la página, perdón, la liga para nuestra evaluación. Ya saben, les agradecemos mucho su participación, especialmente al doctor Javier, estos minutos que se tomó para compartirnos esta experiencia y a todos aquellos que participaron, preguntaron. Nos gusta que tengan ese interés en estas sesiones y de nuevo cuenta gracias a todos por su participación. Los dejamos con Dani en la parte de evaluación. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente, el 22 de mayo.